Hay decisiones que cambian una vida y otras que la condenan. El abogado Elian Thorne nunca perdió un caso, nunca rompió un contrato, nunca dejó que las emociones entraran en su trabajo, hasta que ella apareció, una mujer acusada de un crimen que todos creen que cometió. Incluso él, para defenderla, tuvo que firmar un acuerdo que le prohibía hacer preguntas y guardar secretos que podían destruirlo. Pero cuanto más la protegía ante la justicia, más veía algo que nadie más notaba. Miedo, soledad, una verdad que parecía gritar detrás de su silencio. Defenderla podía costarle su carrera, amarla podría costarle todo. Porque algunas firmas no solo sellan contratos, sellan destinos. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Empezamos. Si pudiera volver atrás, nunca habría firmado aquel documento. Elian Thorne siempre creyó que la justicia era simple. Los hechos, la lógica, la verdad. Todo tenía un orden cuando se miraba desde la distancia correcta, y él era bueno encontrando esa distancia. Tal vez por eso nunca había perdido un caso. Tal vez por eso nunca permitía que las emociones entraran en su trabajo. El despacho estaba en silencio cuando recibió la llamada. Una carpeta negra llegó antes que las explicaciones, sin nombre visible, sin detalles, solo una nota breve. Caso confidencial, honorarios ilimitados, requiere absoluta discreción. Elian arqueó una ceja. No le gustaban los secretos, pero sí los desafíos. ¿Quién es la cliente?, preguntó. Su asistente dudó antes de responder. Lyra Voss. El nombre le resultó familiar, muy familiar, y cuando abrió el expediente, lo entendió. Portadas de periódicos, titulares, fotografías borrosas, una mujer elegante, acusada de un crimen que había dividido a la ciudad. Algunos la llamaban víctima, otros monstruo. Elian cerró el archivo lentamente. ¿Ella pidió específicamente que yo la defendiera? Sí, eso era extraño, demasiado extraño. La reunión fue esa misma noche. Un edificio privado, sin placas, sin cámaras visibles. Todo olía a dinero y a secretos. Antes de entrar, un hombre trajeado lo detuvo. Antes de continuar debe firmar esto. Le entregó un documento grueso. Elian comenzó a leer. Cláusulas estrictas, confidencialidad absoluta, prohibición de divulgar información, e incluso si abandonaba el caso. No podía hablar con prensa, no podía revelar detalles, no podía romper el acuerdo bajo ninguna circunstancia. Era excesivo. Nunca había visto algo así, murmuró. El hombre no sonrió. Nuestra cliente exige discreción total. Elian sostuvo la pluma entre los dedos. Una voz interna le dijo que era demasiado, que algo no estaba bien, pero otra voz, la más conocida, le recordó quién era. El abogado que aceptaba casos difíciles, el que nunca retrocedía. Firmó. La tinta se deslizó con facilidad. Demasiada. Cuando finalmente entró a la sala, la encontró sentada junto a la ventana. Lyra Voss, vestida de negro, inmóvil. La luz tenue dibujaba líneas suaves en su rostro, pero su expresión era imposible de leer. No parecía asustada, no parecía desesperada, solo distante. Elian se sentó frente a ella. Soy Elian Thorne. Ella lo miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros, silenciosos, como si observaran más de lo que mostraban. Lo sé, respondió. Su voz era suave, controlada. Él abrió el expediente. Antes de aceptar oficialmente, necesito saber algo. Ella esperó. ¿Cometiste el crimen? Silencio. La pregunta quedó suspendida entre los dos. Lyra bajó ligeramente la mirada. No parecía ofendida, ni sorprendida. ¿Eso cambiaría algo?, preguntó. Elian frunció el ceño. Sí, cambiaría mi estrategia. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, triste, casi invisible. Entonces tal vez es mejor que no lo sepas. La respuesta lo irritó. No estaba acostumbrado a perder el control de la conversación. No trabajo con medias verdades. Ella inclinó la cabeza. Todos trabajan con ellas. Solo algunos lo admiten.
Silencio. Elian la observó con atención. No encontraba culpa en su rostro, pero tampoco inocencia. Voy a ser claro, dijo él. No me importa quién eres fuera de este caso. Solo necesito hechos. Lyra sostuvo su mirada, y por un segundo algo cambió, como si quisiera decir algo más, pero se detuvo. ¿Por qué yo?, preguntó él finalmente. Podrías tener cualquier abogado. Ella lo miró sin parpadear. Porque tú todavía crees en la justicia. La frase lo tomó por sorpresa. Eso no es una respuesta. Sí lo es, susurró. Elian cerró el expediente. La reunión había terminado. Demasiado ambigua, demasiado extraña. Se levantó. Necesito revisar más información antes de continuar. Lyra habló justo cuando él dio un paso hacia la puerta. Todavía puedes retirarte. Se detuvo. Giró lentamente. Ella lo observaba con calma inquietante. Antes de que sea tarde, añadió. Elian sintió algo incómodo. Una pequeña advertencia instintiva, pero no retrocedió. Nunca lo hacía. Ya firmé, respondió. Lyra asintió lentamente, como si eso confirmara algo, como si supiera algo que él aún no entendía. Cuando salió del edificio, la ciudad parecía más silenciosa. El contrato estaba en su portafolio, el caso en su mente y una sensación extraña en el pecho. No miedo, no todavía. Solo la certeza de que acababa de entrar en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Dentro de la sala, Lyra volvió a mirar por la ventana. Sus manos temblaron apenas, un gesto tan pequeño que nadie lo habría notado. Lo siento, murmuró para sí misma, porque sabía algo que Elian Thorne aún ignoraba. Y cuando lo descubriera, ya no habría vuelta atrás. La primera regla de un buen abogado era no creer en apariencias. Elian Thorne empezaba a olvidar por qué existía esa regla. El expediente ocupaba casi toda la mesa. Fotografías, declaraciones, informes financieros. Elian avanzaba página tras página con la precisión habitual. El caso parecía simple en teoría. Un empresario poderoso muerto. Una única persona con acceso directo esa noche. Lyra Voss. Motivo posible. Oportunidad clara. Y un silencio que solo hacía que todo pareciera más sospechoso. Elian se reclinó en la silla. Algo no encajaba. Las pruebas eran demasiado limpias, demasiado convenientes, como si alguien hubiera organizado cada pieza para que apuntara hacia ella. Y eso lo incomodaba. Horas después, decidió visitarla nuevamente. La sala de entrevistas era fría, luz blanca, cristal grueso. Lyra ya estaba ahí cuando él entró, vestida igual que la primera vez, oscura, impecable, tranquila. He revisado los informes, dijo Elian sin rodeos. Todo apunta a ti. Ella lo observó con calma. Eso esperaban. La respuesta lo irritó. Necesito que seas clara conmigo. Silencio. ¿Quieres que te diga que soy inocente?, preguntó ella finalmente. Él frunció el ceño. Quiero saber la verdad. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, sin alegría. Eso nunca es tan simple. Elian apoyó las manos sobre la mesa. Si voy a defenderte, necesito confiar en ti. Lyra bajó la mirada un segundo. Un gesto mínimo, casi imperceptible. No deberías confiar en nadie en este caso. La frase quedó suspendida entre ambos. Él la observó con más atención. Algo en su tono había cambiado. Más suave, más humano. ¿Tienes miedo?, preguntó sin pensar. Por primera vez ella tardó en responder. Los dedos de Lyra se movieron ligeramente sobre la mesa. Un pequeño temblor, rápido. Luego volvió el control. Todo el mundo tiene miedo de algo, dijo. Pero la grieta ya había aparecido. Y Elian lo notó. El silencio fue interrumpido por el guardia, avisando que el tiempo terminaba. Elian cerró el expediente. Voy a necesitar más información sobre tu relación con Dorian Black. El nombre provocó algo. Una reacción breve en sus ojos. Oscura. No hables de él aquí, susurró. Elian se detuvo. ¿Por qué? Ella lo miró directamente. Porque las paredes escuchan más de lo que imaginas. Cuando salió del edificio, el aire frío golpeó su rostro. Necesitaba despejarse. La conversación no había aclarado nada. Y sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez no veía solo a una acusada. Había visto miedo. Caminó hacia su coche revisando notas mentales. Fue entonces cuando lo sintió. Una mirada. Alguien observándolo. Levantó la vista. Un hombre al otro lado de la calle. Traje oscuro.
inmóvil. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se alejó sin prisa. Elian frunció el ceño. No parecía casual. Esa noche recibió una llamada del fiscal del caso. «Jared Holden, escuché que aceptaste a Lyra Voss», dijo con tono casi divertido. «¿Y?» «Solo un consejo, Thorne. No te involucres demasiado». Elian sonrió sin humor. «Solo hago mi trabajo». Silencio breve. Luego la voz del fiscal bajó un tono. «Eso dicen todos al principio». La llamada terminó. Elian dejó el teléfono sobre la mesa. La advertencia le resultó extraña, pero lo que realmente le molestaba era otra cosa. La sensación de que todos sabían algo, menos él. Esa noche volvió a abrir el expediente. Se detuvo en una fotografía. Lyra saliendo de un edificio, rodeada de cámaras. El rostro inexpresivo. Pero ahora él veía algo distinto. Soledad. Mientras tanto, Lyra estaba sentada en su celda, las manos entrelazadas, la mirada perdida. Por primera vez desde que todo empezó, sus ojos mostraban cansancio real. «No debiste aceptar el caso», susurró para sí misma, porque sabía lo que venía, y sabía que Elian Thorne aún no entendía en qué se había metido. En la oficina, Elian cerró lentamente el expediente. Una pregunta no dejaba de repetirse en su mente. Si ella era realmente culpable, ¿por qué tenía la sensación de que alguien más estaba moviendo los hilos? Elian Thorne siempre creyó que podía leer a las personas. Ese día descubrió que algunos rostros no tenían traducción. La mañana comenzó con una llamada inesperada. El colegio de abogados solicitaba su presencia. Urgente. Elian entró a la sala con la misma seguridad de siempre. 3 miembros del consejo lo esperaban. Expresiones serias, carpetas abiertas. «Señor Thorne», dijo una mujer de cabello gris. Su nuevo caso ha generado preocupación. Elian se sentó lentamente. «No veo el problema. Defender acusados es mi trabajo». Un hombre al otro lado de la mesa respondió. «No cuando el caso implica restricciones de confidencialidad tan extremas». Silencio. «Queremos asegurarnos de que entienda los riesgos profesionales». La advertencia era clara. Mantenga distancia. Mantenga objetividad. Elian salió con una sensación incómoda. Nunca antes habían cuestionado su criterio. Nunca. De regreso en su oficina, decidió profundizar en la investigación. No en el crimen. En Lyra. Buscó registros antiguos, artículos olvidados, notas pequeñas escondidas entre páginas digitales, y entonces lo encontró. Un archivo cerrado años atrás. Un incidente. Sin cargos formales, sin detalles claros. Solo una frase. Manipulación de testimonio. Caso archivado. Elian se quedó inmóvil. Lyra Voss había estado vinculada a un proceso legal donde alguien cambió su declaración después de hablar con ella. Nunca pudieron probar nada, pero la sospecha quedó. Elian se recostó en la silla. La imagen de ella apareció en su mente, silenciosa, tranquila, difícil de leer. Era posible que supiera exactamente cómo influir en las personas. Esa tarde volvió a verla, esta vez en una sala más pequeña, sin cristal. Solo una mesa entre ambos. Lyra lo miró en silencio cuando entró. «Hoy pareces diferente», dijo ella. Él dejó el expediente sobre la mesa. «Descubrí algo sobre ti». Sus ojos no mostraron sorpresa, solo atención. «Hace años», continuó él, «hubo un caso donde tu nombre apareció relacionado con manipulación de testigos». Silencio. «Largo». Ella bajó ligeramente la mirada. «Eso fue hace mucho tiempo». «Fue cierto». Lyra levantó los ojos lentamente. «Depende de quién cuente la historia». La respuesta lo frustró. «Necesito hechos, Lyra, no enigmas». Ella soltó un suspiro casi inaudible. «Si quieres una cliente perfecta, escogiste mal». Elian la observó. Había algo en su calma que lo desarmaba. No negaba, no confesaba. Solo dejaba preguntas abiertas. «¿Eres capaz de manipular a la gente?», preguntó finalmente. El silencio cayó como un peso. Lyra sostuvo su mirada. «Todos lo somos, Elian. Algunos solo lo hacen mejor». La frase quedó suspendida entre ellos. Peligrosa. Por primera vez, él sintió algo parecido a inquietud. No profesional. «¿Debería preocuparme?», preguntó en voz baja. Ella inclinó apenas la cabeza. «Eso depende». «¿Te preocupa ya?». Elian se quedó quieto. No respondió, porque la verdad era incómoda. Sí. Cuando salió de la sala,
Su mente era un caos ordenado. Las piezas no encajaban. Una parte de él decía que debía retirarse. Otra quería entenderla. Y eso era peligroso. Esa noche revisó las grabaciones del caso principal. Una escena llamó su atención. Lyra entrando al edificio donde murió el empresario. Su caminar era seguro, sin prisa, sin miedo, como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Elian pausó la imagen. Elian Thorne no creía en intuiciones, pero algo dentro de él susurró. No es tan simple. Mientras tanto, Lyra observaba el techo de su celda. Sabía que él había encontrado algo. Lo había visto en sus ojos. La distancia, la duda, y eso dolía más de lo que esperaba. «No te acerques demasiado», murmuró para sí misma, porque conocía el final de las personas que se acercaban, y nunca terminaba bien. En su oficina, Elian cerró el expediente lentamente. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Ya no era solo el caso, era ella, y eso violaba todas las reglas que había seguido toda su vida. Las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que aprendieron a no hacerlo frente a otros. Elian pasó la noche revisando documentos, una y otra vez, buscando fallas, contradicciones, algo que le permitiera entender por qué el caso le incomodaba tanto. Pero la verdad era más simple. Pensaba en ella, y eso lo irritaba. La mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. «Señor Thorne», dijo una voz nerviosa. Su clienta. Tuvo un episodio. Elian frunció el ceño. «¿Qué tipo de episodio?» Silencio breve. Se negó a hablar. «No quiere ver a nadie, excepto a usted». La frase lo tomó desprevenido. Cuando llegó, la encontró en una sala médica pequeña, sin maquillaje, sin la postura perfecta que siempre mantenía. Lyra estaba sentada, abrazándose a sí misma mirando el suelo. Parecía más pequeña, humana. Elian cerró la puerta detrás de él. «¿Qué pasó?» Ella no respondió. El silencio fue largo, demasiado. «Lyra», dijo él con tono más suave, «necesito saber si estás bien». Ella levantó lentamente la mirada. Y por primera vez, vio algo que nunca había visto en ella. Miedo real, sin barreras. «Tuve un sueño», susurró. La respuesta lo sorprendió. «Solo fue eso», continuó ella, «pero parecía real». Sus manos temblaban ligeramente. Elian se acercó despacio, sin invadir su espacio. «¿Quieres contarme?», preguntó. Lyra negó suavemente. «No puedo». La palabra salió casi rota. Él se quedó quieto. No sabía qué hacer con aquella versión de ella. La mujer fría y controlada había desaparecido, y eso lo desarmaba. «No tienes que hablar si no quieres», dijo finalmente. Ella soltó una risa breve. «Triste. Eso dices ahora. Pero mañana volverás a hacer preguntas». Elian no respondió, porque sabía que era verdad. El silencio entre ambos se volvió extraño, más íntimo, más humano. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró ella. «Que todos creen que soy fuerte». Sus ojos brillaban apenas. «Y si dejo de serlo, nadie me creerá». La frase golpeó algo dentro de él, porque por primera vez no veía a la acusada. Veía a alguien agotado. Sin pensarlo demasiado, acercó una silla y se sentó frente a ella. «No tienes que ser fuerte conmigo». La frase salió más suave de lo que esperaba. Lyra lo miró, como si intentara decidir si creerle. «Eso es peligroso», susurró. «¿Qué cosa?». Ella sostuvo su mirada. Confiar en alguien. Elian sintió algo moverse dentro de él, algo que no era profesional. El sonido de la puerta interrumpió el momento. Un guardia avisó que el tiempo había terminado. Lyra volvió a levantar sus muros casi inmediatamente. Su postura cambió. La expresión se endureció, como si nada hubiera pasado. Cuando Elian salió de la sala, sintió un peso inesperado en el pecho. No era compasión. Era algo más incómodo. Cercanía. Esa tarde recibió un mensaje anónimo. Solo una frase. «Aleja tus emociones del caso». Sin número. Sin explicación. Elian miró la pantalla unos segundos. La advertencia parecía personal. Más tarde, revisó nuevamente las grabaciones de seguridad del edificio donde ocurrió el crimen. Había algo que antes no había notado. Un momento pequeño. Lyra entrando y mirando detrás de ella, como si temiera ser seguida. Elian pausó el video. La expresión en su rostro ya no parecía fría. Parecía alerta. La duda creció dentro de él.
¿Era realmente peligrosa o estaba asustada desde el principio? Esa noche, Lyra se quedó despierta en silencio, recordando cómo él se sentó frente a ella sin juzgarla. Eso era nuevo y también peligroso, porque empezaba a olvidar por qué debía mantenerse lejos. En su oficina, Elian apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, una que ningún abogado debía cruzar. Pero por primera vez, no estaba seguro de querer volver atrás. Algunas reglas no existen para proteger la ley, sino para proteger el corazón de quien las rompe. El rumor empezó como algo pequeño, un comentario en un pasillo, una mirada demasiado larga, una conversación que se detenía cuando Elian entraba, nada concreto. Pero suficiente. Elian lo notó durante la audiencia preliminar. El fiscal Jared Halden sonrió más de lo habitual. «Veo que estás dedicando mucho tiempo a tu clienta», comentó con tono ligero. Elian no reaccionó. «Solo hago mi trabajo». Jared inclinó la cabeza. «Claro, todos empezamos diciendo eso». La frase quedó flotando como una advertencia. La sesión fue intensa. Pruebas indirectas, testimonios ambiguos. Nada definitivo, pero cada argumento parecía empujar a Lyra un poco más hacia la culpabilidad. Elian observaba cada reacción de ella, siempre tranquila, siempre impenetrable, excepto cuando nadie la miraba. Ahí aparecía el cansancio. Después de la audiencia, la llevó a una sala privada. El silencio entre ambos era pesado. «No debiste mirarme así», dijo Lyra de pronto. Elian frunció el ceño. «¿Cómo?» «Como si estuvieras tratando de entenderme». La frase lo tomó por sorpresa. «Es mi trabajo entender el caso», respondió. Ella soltó una pequeña sonrisa triste. «No hablo del caso». Silencio. Elian desvió la mirada por un segundo. Algo dentro de él se tensó. «Están hablando de nosotros», continuó Lyra en voz baja. Él la miró. «No me importa lo que digan». «Debería importarte», susurró ella. «Tú todavía tienes algo que perder». La frase lo golpeó más de lo esperado. Elian se acercó lentamente a la mesa. «No voy a abandonar el caso por rumores». Lyra sostuvo su mirada. «Eso no es lo que me preocupa». Silencio. El aire se volvió denso. Por primera vez, él notó lo cerca que estaban. Demasiado. La distancia profesional empezaba a desaparecer. «¿Por qué me elegiste realmente?», preguntó de pronto. Lyra parpadeó. No esperaba la pregunta. «Porque eres bueno». «Hay muchos buenos abogados». Ella dudó. «Solo un segundo. Porque no pareces disfrutar destruyendo personas». La sinceridad en su voz lo desarmó. Elian bajó la mirada al expediente, intentando recuperar control. «No sabes mucho sobre mí». «Lo suficiente», respondió ella. Silencio otra vez. Más largo. Más íntimo. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y durante un segundo, todo dejó de sentirse profesional. Elian habló primero, la voz más baja. «Esto se está complicando». Lyra soltó un suspiro suave. «Te dije que todavía podías alejarte». Él negó lentamente. «Ya no estoy seguro de poder hacerlo». La confesión salió antes de pensarla. La mirada de Lyra cambió. Más suave, más vulnerable. Y entonces ocurrió algo peligroso. Ella extendió la mano lentamente. Sus dedos rozaron apenas el borde del expediente, muy cerca de los de él. No llegaron a tocarse, pero el aire entre ambos se volvió electricidad pura. Elian sintió el impulso de cerrar la distancia. Solo un poco, solo lo suficiente para borrar la tensión. Pero se detuvo. La ética profesional gritaba dentro de él. El sonido de la puerta rompiendo el momento los hizo separarse inmediatamente. Un asistente anunció que el tiempo había terminado. La realidad volvió, fría. Lyra retiró la mano primero. La máscara regresó a su rostro. «No cruces esa línea, Elian», dijo suavemente. Él la observó. «¿Por ti o por mí?» Ella no respondió. Solo se levantó y salió. Esa noche, Elian recibió una notificación oficial. Revisión ética preliminar. Su corazón se tensó. El colegio de abogados ya estaba observando. Los rumores habían llegado lejos. Apoyó el teléfono sobre el escritorio. Sabía exactamente lo que significaba. Un paso en falso, y todo su prestigio podría desaparecer. Mientras tanto, Lyra estaba sola en su celda, recordando el momento en que casi tocaron sus manos, y cómo había sentido algo que no debía sentir. Miedo, no al juicio, a lo que estaba empezando a pasar entre ellos.
En su oficina, Elian cerró los ojos un instante. Por primera vez en su vida profesional, no estaba seguro de que la lógica fuera suficiente. A veces la verdad no libera, solo obliga a elegir qué parte de uno mismo está dispuesto a perder. La nueva prueba llegó temprano. Una carpeta sellada sobre el escritorio de Elian, sin remitente, sin explicación, solo una nota breve. Deberías ver esto antes del juicio. Elian frunció el ceño. No le gustaban los juegos, pero abrió el sobre. Dentro había una grabación. Imagen oscura. Cámara de seguridad. El edificio donde ocurrió el crimen. La fecha exacta. Elian adelantó unos segundos, y entonces la vio. Lyra, entrando sola, sin prisa, mirando alrededor como si supiera exactamente a dónde iba. La hora registrada era minutos antes de la muerte del empresario. Elian sintió un peso en el pecho. Ya sabía que había estado allí, pero algo en la forma en que se movía parecía intención, no miedo, no sorpresa, determinación. Reprodujo el video otra vez y otra, buscando algo que lo contradijera. No lo encontró. Horas después, se reunió con el fiscal Jared Halden. El hombre parecía demasiado satisfecho. Sabía que tarde o temprano lo verías, dijo. Elian mantuvo el rostro serio. Esto no prueba nada definitivo. Jared sonrió. No necesitas convencerme a mí, Thorne. Convéncete a ti. La frase lo siguió incluso después de salir. Esa noche visitó a Lyra. La sala estaba silenciosa. Ella levantó la mirada cuando entró. Algo en él había cambiado. Ella lo notó inmediatamente. «¿Encontraste algo?», dijo. Elian dejó la carpeta sobre la mesa. «Quiero que me digas la verdad». Silencio. «Estuviste allí antes de que muriera», continuó él. Lyra bajó la mirada lentamente. No negó, no confirmó. Solo respiró más profundo. «Necesito saber si me estás mintiendo», dijo Elian. La voz le salió más dura de lo que pretendía. Ella levantó los ojos, y por primera vez había cansancio real en ellos. ¿Cambiaría algo? La misma frase de la primera vez, pero ahora dolía más. Elian apretó la mandíbula. «Sí, cambiaría todo». Silencio. Largo. Pesado. Lyra habló finalmente. «Fui a hablar con él». Elian sintió el aire detenerse. «¿Por qué?» Ella dudó. «Porque necesitaba terminar algo». La respuesta era insuficiente. Y ambos lo sabían. «¿Lo mataste?», preguntó él. El silencio cayó como un golpe. Lyra no apartó la mirada, pero tampoco respondió, y eso fue peor. Elian se levantó lentamente. El conflicto dentro de él era brutal. La lógica gritaba que se alejase, que renunciara, que salvara su carrera, pero algo más fuerte lo detenía. «No puedo defender sombras», dijo en voz baja. Lyra respiró profundo. «Entonces no lo hagas». La respuesta lo sorprendió. No había súplica, no había miedo, solo aceptación. «¿Por qué me elegiste, Lyra?», preguntó de nuevo. Ella tardó en responder. «Porque pensé que sabrías ver más allá de lo obvio». Sus palabras fueron suaves y dolorosamente sinceras. Elian se quedó quieto, porque una parte de él todavía quería creerle, y eso lo asustaba. Cuando salió del edificio, la noche estaba fría. Caminó sin rumbo unos minutos, pensando, analizando, intentando recuperar la distancia profesional. Pero no podía. Su teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. «Ella destruirá todo lo que eres». Elian apretó el teléfono con fuerza. Cada paso que daba dentro del caso parecía hundirlo más. En la celda, Lyra cerró los ojos. Sabía que él había visto el video. Sabía lo que eso significaba. Y aún así, algo dentro de ella dolía, porque por primera vez había querido que alguien creyera en ella. Elian regresó a su oficina entrada la noche. Se quedó mirando la ciudad a través del cristal. Toda su carrera había estado construida sobre reglas claras, pero ahora nada era claro. Tomó el expediente, lo abrió y firmó una nueva solicitud de defensa. Decidió continuar, a pesar de todo, porque ya no sabía si defendía a una inocente o a alguien que estaba empezando a importar demasiado. En una sala de tribunal no gana quien dice la verdad, sino quien logra que los demás la crean. El juicio comenzó bajo un silencio tenso. Periodistas, miradas curiosas, susurros contenidos. Elian avanzó por el pasillo con el mismo porte impecable de siempre, pero algo era distinto.
Ahora sentía el peso del caso en los hombros y el peso de Lyra en su mente. Ella se sentó a su lado. Impecable. Serena, demasiado tranquila para alguien acusada de asesinato. Elian la observó de reojo. Nunca sabía qué estaba pensando, y eso lo inquietaba más que cualquier prueba. El fiscal Jared Halden inició con seguridad. Presentó imágenes, grabaciones, testimonios cuidadosamente seleccionados. Todo dibujaba a Lyra como alguien calculadora, peligrosa. Elian escuchaba cada palabra con atención. Sabía que el fiscal estaba construyendo algo más que un caso. Estaba construyendo una historia fácil de creer, y los jurados siempre preferían las historias simples. Cuando llegó su turno, Elian se levantó lentamente. La sala quedó en silencio. Las apariencias no son pruebas, dijo con voz firme, y la duda razonable existe precisamente para evitar condenar por miedo o por prejuicio. Su tono era calmado, preciso, profesional, pero por dentro algo temblaba. Los primeros testigos pasaron sin sorpresas, hasta que el fiscal llamó a uno inesperado. Mireille Vos, la hermana de Lyra. Lyra se tensó por primera vez. Elian lo notó inmediatamente. Mireille habló con voz frágil. Mi hermana siempre fue intensa. Cuando quiere algo, no se detiene. La frase cayó como veneno suave. El jurado tomó notas. Elian sintió el peligro. Durante el contrainterrogatorio se acercó con calma. ¿Está diciendo que su hermana es violenta? No, respondió Mireille rápidamente. Solo determinada. Elian la observó unos segundos. ¿Y usted se beneficia económicamente si ella es condenada? Silencio. La sala se movió ligeramente. Mireille dudó. Eso no tiene relevancia. Elian dio un paso más. Tiene toda la relevancia del mundo. La tensión aumentó. El fiscal objetó. El juez intervino. Pero la duda ya había sido sembrada. Cuando regresó a su asiento, Lyra lo miró brevemente. No dijo nada. Pero había algo distinto en sus ojos. Reconocimiento, tal vez gratitud. La audiencia continuó hasta que ocurrió lo inesperado. El fiscal mostró la grabación de seguridad, la misma que Elian había visto. La imagen llenó las pantallas. Lyra entrando al edificio, segura, sin miedo. El murmullo creció. La acusada tenía un motivo claro, dijo Jared, y estuvo allí minutos antes de la muerte. Elian sintió la presión del momento. Todo dependía de lo que hicieran ahora. Entonces ocurrió algo que él no esperaba. Lyra se inclinó hacia el micrófono. «Quiero decir algo». Elian giró hacia ella inmediatamente. «No», susurró, «espera». Pero ella ya había hablado. «Sí, estuve allí», dijo con voz firme. El silencio explotó en la sala. Elian sintió el corazón acelerarse. El fiscal sonrió ligeramente. «Fui porque tenía miedo», continuó ella. La palabra sorprendió a todos. Miedo de algo que nadie aquí entiende. Elian la observaba, tenso. No sabía hacia dónde iba. «Pero no lo maté», dijo finalmente. Sus ojos recorrieron el tribunal. «Y si creen que todo es tan simple, no conocen la verdad». La frase quedó suspendida. «Peligrosa». El juez ordenó silencio. El fiscal parecía satisfecho. Había conseguido lo que quería. Emoción, caos, duda. Elian apretó la mandíbula. Lyra acababa de cambiar el equilibrio del juicio. Sin consultarlo, durante el receso, la llevó a una sala privada. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué fue eso?», preguntó. Ella sostuvo su mirada. «La verdad. No puedes improvisar en plena corte». Su voz salió más alta de lo habitual. Era la primera vez que perdía el control frente a ella. Lyra lo observó en silencio. «Tenías que decir algo», añadió él respirando con dificultad. Ella bajó ligeramente la mirada. «No quiero que pierdas por culpa mía». La frase lo desarmó. Elian se quedó quieto. La rabia se mezcló con algo más complicado. Preocupación. «Cuidado. No estoy aquí para ganar», murmuró él finalmente. «Estoy aquí para descubrir qué pasó». Ella lo miró, y por un segundo parecía a punto de decir algo importante. Pero se detuvo. «Todavía no puedes saberlo», susurró. Elian sintió un escalofrío. Otra vez secretos, otra vez distancia. Cuando regresaron a la sala, el juicio continuó. Pero algo había cambiado. Ahora todos los ojos estaban sobre Lyra y sobre él. Esa noche, solo en su oficina, Elian repasó cada palabra del día. La forma en que ella había dicho miedo,
la forma en que había evitado decir más, y una pregunta comenzó a crecer dentro de él. ¿Qué estaba protegiendo realmente? Miró la ciudad a través del vidrio. Por primera vez en su carrera, no estaba seguro de quién estaba defendiendo. Y eso lo aterraba. Hay silencios que acercan más que cualquier palabra, y miradas que deberían estar prohibidas. La ciudad estaba en calma cuando terminó la jornada del juicio, pero dentro de Elian todo era ruido. Las palabras de Lyra seguían resonando en su mente. Miedo. No encajaba con la imagen que todos tenían de ella, ni siquiera con la que él había construido. La encontró sola en una sala lateral del tribunal, sentada, quieta. La luz tenue caía sobre su rostro, suavizando las líneas duras que solía mantener. Por primera vez parecía agotada. «No deberías estar aquí sola», dijo él. Lyra levantó la mirada lentamente. Hoy todos me miraban como si ya estuviera condenada. Su voz era baja, sin defensa. Elian cerró la puerta detrás de él. El silencio entre ambos fue largo, cómodo y peligroso. «Lo que hiciste en la sala pudo arruinar la estrategia», dijo finalmente. Ella asintió. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» Lyra tardó en responder. «Porque estoy cansada de que otros hablen por mí». La sinceridad lo desarmó. Elian se acercó unos pasos, no demasiado, pero lo suficiente para sentir la tensión en el aire. «No puedo ayudarte si sigues escondiendo cosas». Ella soltó una risa suave. «Triste. ¿Y si esconderlas es la única forma de mantenerte a salvo?» La frase lo dejó inmóvil. «No necesito que me protejas», respondió. Lyra lo miró con una intensidad distinta. «Eso dices ahora». Elian sintió el impulso de insistir, pero algo en su expresión lo detuvo. Había cansancio y algo más profundo, algo que parecía resignación. Se sentó frente a ella. Por primera vez, sin expediente entre ellos, sin barreras, solo dos personas agotadas. «¿Sabes qué pensé cuando te vi la primera vez?», preguntó él sin pensar demasiado. Ella arqueó una ceja. «¿Qué?». «Que eras peligrosa». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿Y ahora?». Elian dudó. «Demasiado. Ahora no estoy seguro de nada». El silencio se volvió más cálido, más cercano. Lyra bajó la mirada hacia sus manos. «No deberías confundirte por mí, Elian». Él frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué sigues intentando alejarme?». Ella respiró profundo. «Porque las personas que se acercan terminan pagando el precio». Elian sintió algo moverse dentro de él, una mezcla de frustración y algo más suave, algo peligroso. «No decides por mí», dijo en voz baja. Lyra levantó lentamente los ojos. Sus miradas se encontraron. Demasiado tiempo, demasiado cerca. El aire pareció volverse más pesado, más lento. Elian notó cómo su respiración se sincronizaba con la de ella. Un paso más, y cruzarían una línea imposible. Lyra habló primero, su voz apenas un susurro. «Esto no es profesional». La frase casi sonó como una advertencia. Elian sonrió sin humor. Hace tiempo dejó de serlo. El silencio volvió, y esta vez ninguno quiso romperlo. Lentamente, Lyra levantó la mano. Sus dedos rozaron apenas la manga de su traje. Un contacto mínimo, pero suficiente para encender algo entre ambos. Elian sintió el impulso de inclinarse, de borrar la distancia, pero el sonido del teléfono vibrando rompió el momento. Ambos se separaron casi al instante. La realidad regresó, fría, implacable. Elian miró la pantalla. Un mensaje del colegio de abogados. Investigación formal iniciada. El estómago se le tensó. El riesgo ya no era una posibilidad. Era real. Lyra observó su expresión. ¿Problemas? Él guardó el teléfono. Nada que no pueda manejar. Ella lo miró unos segundos, como si supiera que mentía. «No quiero ser la razón por la que pierdas todo», dijo suavemente. Elian sostuvo su mirada. «Tal vez ya sea tarde para eso». La frase salió antes de pensarla, y el silencio que siguió fue casi doloroso. Cuando salió de la sala, el aire frío del pasillo lo golpeó. Necesitaba distancia, necesitaba claridad, pero solo podía pensar en el roce de sus dedos. Dentro, Lyra cerró los ojos. Su corazón latía más rápido de lo que debía, porque había sentido lo mismo, y sabía que eso los haría vulnerables a ambos. Esa noche, Elian permaneció despierto mirando la ciudad desde su oficina. La investigación ética, el caso Lyra,
Todo se mezclaba peligrosamente. Y por primera vez en su vida, la lógica no tenía respuestas. El problema de empezar a confiar es que el golpe llega exactamente donde más duele. La mañana comenzó con malas noticias. Elian llegó a su oficina y encontró 3 mensajes esperando. El colegio de abogados, una citación formal y un sobre sin remitente. El aire se volvió pesado. Abrió primero el sobre. Dentro había fotografías. Él y Lyra, hablando demasiado cerca en una sala del tribunal. Una secuencia que parecía íntima, peligrosa, manipulada para decir una historia distinta. Elian sintió el estómago tensarse. También había una nota. La ética profesional tiene límites. La amenaza ya no era sutil. Alguien quería destruirlo. No tuvo tiempo para procesarlo. Su teléfono sonó. Era el fiscal Jared Halden. «Parece que tu situación se complicó», dijo con tono casi amable. Elian apretó la mandíbula. «Ve al grano. Se filtró información del caso. Información que solo tú y tu clienta conocían. Silencio». Las palabras cayeron lentamente. Demasiado lentamente. Elian cerró los ojos un segundo. «¿Qué estás insinuando?» «Nada», respondió Jared. «Solo espero que no estés defendiendo a alguien más inteligente que tú». La llamada terminó. Por primera vez desde que empezó todo, una idea cruzó su mente. ¿Y si Lyra lo estaba usando? La posibilidad se clavó como una espina. Fue directo a verla, pero cuando llegó la sala estaba vacía. El guardia evitó su mirada. La señorita Voss solicitó traslado temporal para entrevistas adicionales. Elian frunció el ceño. ¿Quién autorizó eso? Documentos firmados esta mañana. Algo no encajaba. Demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Demasiada coordinación. Horas después, finalmente, logró reunirse con ella. La sala era distinta, más fría, más distante. Lyra estaba sentada con las manos entrelazadas. Lo miró cuando entró, pero había algo diferente, como si ya supiera lo que él venía a preguntar. Elian dejó las fotografías sobre la mesa. ¿Fuiste tú? El silencio cayó como un golpe. Lyra observó las imágenes. Su expresión no cambió. ¿Crees que haría eso? La pregunta lo irritó. No lo sé, Lyra. Ya no sé qué creer. La voz le salió más fuerte de lo que quería. Ella respiró profundamente. No filtré nada. Elian la observó, intentando leerla, pero su rostro volvió a ser el mismo muro de siempre. Toda mi carrera está en riesgo, dijo él más bajo. Y cada vez que creo acercarme a la verdad, aparece otro secreto. Lyra bajó la mirada. Un gesto pequeño, doloroso. Te dije que alejarte era lo correcto. La frase lo atravesó, porque sonaba, despedida. ¿Qué está pasando?, preguntó él suavemente. Silencio, largo. Ella parecía luchar consigo misma. No puedo decirte más, susurró finalmente. Elian dio un paso atrás, la frustración mezclándose con algo peor. Decepción. Entonces tal vez nunca debí aceptar este caso. La frase salió como un arma, y ambos lo sintieron. Por primera vez, Lyra mostró algo parecido a tristeza. Muy leve, pero real. Tal vez tienes razón. Elian se quedó inmóvil. Esperaba que lo contradijera, que lo detuviera. Pero no lo hizo. El silencio se volvió insoportable. Finalmente él tomó las fotografías. «Si me estás usando, esto termina aquí». Ella lo miró. Sus ojos oscuros más suaves que nunca. «Nunca quise lastimarte». La frase apenas fue un susurro. Pero ya era demasiado tarde. Elian salió sin mirar atrás. El pasillo se sintió infinito. Cada paso más pesado que el anterior. Porque una parte de él todavía quería creerle. Y eso lo hacía sentir débil. Esa noche revisó nuevamente todos los archivos, buscando una explicación lógica. Algo que demostrara que no había sido un error confiar. Pero la duda crecía, y entonces recibió otra llamada. Una voz femenina desconocida. Si quieres entender quién es realmente Lyra Voss, busca el archivo Blackwell. La llamada terminó. Sin más. Mientras tanto, Lyra permanecía sola, observando la puerta cerrada, las manos temblándole apenas. Había dejado que él se fuera, porque sabía que acercarse más lo destruiría. Horas después, cuando Elian volvió a buscarla, ya no estaba. El traslado había terminado. Nadie sabía dónde. Elian sintió el vacío en el pecho, una mezcla de rabia y miedo inesperado, porque por primera vez no era el abogado quien estaba perdiendo el control, era el hombre.
Miró la sala vacía y comprendió algo que no quería admitir. No le dolía el caso, le dolía a ella. A veces la verdad no llega como una revelación, sino como algo que te obliga a aceptar que estabas equivocado. Elian no durmió. La oficina estaba sumida en silencio, iluminada solo por la luz azulada de la ciudad. El eco de las últimas palabras de Lyra seguía golpeando su mente. Nunca quise lastimarte. Quería creer que había sido una mentira. Era más fácil, pero algo dentro de él se negaba. El nombre que le habían dicho por teléfono seguía escrito en una hoja frente a él. Archivo Blackwell. Pasó horas buscando bases de datos antiguas, registros legales cerrados, información borrada, hasta que finalmente encontró algo. Un caso archivado hace años, sin cobertura mediática, sin explicaciones públicas. Y entonces lo vio. El nombre de Dorian Black, el empresario muerto. No era solo un hombre poderoso. Había estado vinculado a investigaciones por extorsión y manipulación de testigos, casos que desaparecieron misteriosamente, personas que cambiaron versiones, abogados que abandonaron procesos. Elian se quedó inmóvil. El patrón era claro. Y entonces apareció otro nombre en el archivo. Lyra Voss, no como acusada, como testigo protegida. El aire pareció desaparecer. Ella nunca había sido parte del juego. Había estado atrapada dentro de él. Elian se levantó abruptamente. Las piezas finalmente encajaban. La grabación, el miedo, el silencio, todo tenía sentido ahora. Lyra había ido a ver a Dorian esa noche porque sabía algo que podía destruirlo. Y alguien más había decidido silenciarlo antes. Su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Deja de investigar o terminarás igual. Elian sintió un escalofrío. No era una advertencia. Era una confirmación. Salió de la oficina inmediatamente. Necesitaba encontrarla. Necesitaba decirle que lo entendía, que había estado equivocado. Pero cuando llegó al edificio donde la retenían temporalmente, la sala estaba vacía. Otra vez. Nadie hablaba. Nadie sabía nada. Fue trasladada hace una hora, dijo finalmente un guardia. Elian apretó los puños. ¿A dónde? No tengo autorización para decirlo. Por primera vez en su vida profesional, Elian perdió completamente la calma. Golpeó suavemente la mesa, respirando con dificultad. La estaba perdiendo otra vez. Mientras tanto, Lyra viajaba en un vehículo sin ventanas, silenciosa. Sabía que algo estaba ocurriendo. El traslado no era normal, y el miedo volvió a instalarse en su pecho, recordó a Elian. Su mirada cuando creyó que lo había traicionado. Eso dolía más que cualquier cosa, porque había querido decirle la verdad, pero la verdad lo habría destruido. En la oficina, Elian volvió al expediente Blackwell. Había una última página, un testimonio parcialmente tachado. Solo se podía leer una frase. Así hablo, no solo me destruirán a mí, también a quien me defienda. Elian cerró los ojos lentamente y lo entendió todo. Lyra no lo estaba alejando por desconfianza, lo estaba alejando para protegerlo. Una mezcla de culpa y urgencia lo atravesó. Había estado tan concentrado en su ética que no vio el sacrificio que ella estaba haciendo. Tomó su chaqueta. Ya no era solo un caso, ya no era solo su carrera, era ella. Y esta vez no pensaba dejarla sola. Horas después, finalmente consiguió una dirección. Un centro legal privado donde la mantenían bajo custodia especial. Elian entró sin detenerse. La encontró en una habitación pequeña, sentada, mirando la pared. Cuando lo vio entrar, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué haces aquí?, susurró. Él se acercó lentamente. Sé la verdad. Lyra se tensó. No sabes nada. Sé que eras testigo. Sé que Black estaba amenazándote. El silencio fue absoluto. Sus ojos brillaron ligeramente. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó con voz casi rota. Elian respiró profundo, porque finalmente empecé a escuchar, en lugar de juzgar. La frase quedó suspendida entre los dos. Lyra bajó la mirada. No quería que te involucraras más, dijo. Ya estaban empezando a atacarte. Elian dio un paso más cerca. Ya estoy involucrado. Sus voces eran bajas, cargadas. Podrían destruirte, susurró ella. Él negó suavemente. Quizás. Pero no voy a dejar que enfrentes esto sola. El silencio que siguió fue distinto. Más cálido, más peligroso. Por primera vez, Lyra pareció soltarse. La máscara cayó apenas.
Sus ojos mostraron alivio y miedo. Elian levantó lentamente la mano, rozó suavemente su mejilla. Un gesto simple. Esta vez ninguno se apartó. «Lo siento», murmuró él, «por haber dudado de ti». Lyra cerró los ojos un instante. Tenía razones, no las suficientes. La distancia entre ambos desapareció lentamente, sus respiraciones mezclándose. No había urgencia, solo una calma intensa, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea definitiva. Pero antes de que el momento pudiera convertirse en algo más, la puerta se abrió bruscamente. Un agente apareció. «Señor Thorne, necesita salir ahora». «Esto ya no es seguro». La realidad cayó como un golpe. Elian miró a Lyra y entendió que el tiempo se acababa. Hay decisiones que salvan una carrera y otras que salvan un alma. La sala del tribunal estaba llena, más que nunca. Periodistas, susurros, expectativa. Todo el mundo sabía que algo grande iba a pasar. Elian entró con paso firme, pero por dentro sabía que estaba caminando hacia el borde. El colegio de abogados observaba desde la primera fila. El fiscal Jared Halden sonreía con seguridad. Creían que ya habían ganado. Lyra se sentó a su lado. Hoy no parecía fría, solo tranquila, como alguien que ya había aceptado cualquier resultado. Elian la miró brevemente y supo que no permitiría que terminara así. El juez inició la sesión. El fiscal presentó el argumento final. Cada palabra apuntaba a cerrar el caso. Lyra como mujer calculadora, manipuladora, peligrosa. La narrativa perfecta. Cuando terminó, el silencio llenó la sala, que era el turno de Elian. Se levantó lentamente, respiró profundo y tomó una decisión. «Señoría», comenzó One, «antes de presentar mi argumento final, debo revelar información que no estaba autorizada a mencionar». Un murmullo recorrió el tribunal. El fiscal frunció el ceño. El juez golpeó suavemente el mazo. «Señor Thorne, le recuerdo sus obligaciones legales». Elian sostuvo la mirada del juez. «Lo sé». Y aún así continuó. Expuso el archivo Blackwell, las amenazas, la red de manipulación que rodeaba a Dorian Black. El silencio se volvió absoluto. Cada palabra era una bomba, cada frase, un riesgo directo a su carrera. El fiscal se puso de pie inmediatamente. «Objeción. Esa información está protegida». El juez dudó. La sala entera contenía la respiración. Elian continuó sin detenerse. «Mi clienta no estaba allí para matar a nadie. Estaba intentando protegerse de alguien con poder suficiente para silenciarla». Los ojos del jurado cambiaron. La historia ya no parecía tan simple. Entonces ocurrió algo inesperado. Lyra se levantó. «No», dijo suavemente. Elian giró hacia ella sorprendido. «No quiero que pierdas todo por mí», continuó. Su voz tembló apenas, pero siguió firme. No sabía que él haría esto. Elian sintió el corazón acelerarse. Por primera vez, ella estaba intentando protegerlo públicamente. El juez pidió orden, pero la tensión ya llenaba el aire. Elian la miró y dijo algo que jamás habría imaginado decir en un tribunal. «Esto ya no se trata solo del caso». El silencio fue absoluto. Incluso el fiscal quedó inmóvil. «Se trata de la verdad», continuó. «Y si defenderla significa perder mi carrera, entonces ese precio es mío». La frase cayó pesada, definitivo. Lyra lo observó. Sus ojos brillaban porque entendía lo que acababa de hacer. Él estaba firmando su propio destino. El juez ordenó una pausa. La sala estalló en murmullos. Periodistas escribiendo frenéticamente. Todo se movía demasiado rápido. En una sala privada, Lyra lo enfrentó. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. Elian respiró profundamente, porque era lo correcto. Ella negó suavemente. «No, lo hiciste por mí». Silencio. Largo. Elian la miró. Ya no había barreras. «Sí», admitió finalmente. La verdad salió sin miedo. Y el silencio que siguió fue distinto. Más suave. Más honesto que cualquier momento anterior. Lyra dio un paso más cerca. «No quiero ser la razón por la que pierdas todo». Él sonrió apenas. «Tal vez nunca fue mío para empezar». Por primera vez, no hubo distancia. No hubo dudas. Solo dos personas que finalmente dejaron de resistirse. Sus frentes se tocaron suavemente. Un instante suspendido fuera del tiempo. Cuando regresaron a la sala, el ambiente había cambiado. El jurado observaba diferente. La duda había sido sembrada. Y eso era suficiente. Horas más tarde llegó el veredicto. «Inocente».
El aire escapó de los pulmones de Elian lentamente. Lyra cerró los ojos un instante, como si no terminara de creerlo. La sala se vació poco a poco, pero una cosa permanecía: la mirada entre ellos, silenciosa, llena de cosas no dichas. Fuera del tribunal, la ciudad brillaba bajo el atardecer. Elian sabía que vendrían consecuencias, investigaciones, posibles sanciones, tal vez el final de su carrera como la conocía. Y, sorprendentemente, no sentía miedo. Lyra se detuvo a su lado. ¿Ahora qué?, preguntó suavemente. Elian la miró. Una pequeña sonrisa apareció. Ahora veo qué pasa cuando dejo de vivir solo por reglas. Ella sonrió apenas, y por primera vez parecía libre. Caminaron juntos hacia la salida, no como abogado y clienta, no como dos extraños atrapados en un caso, sino como dos personas que habían sobrevivido a algo que los cambió para siempre. Y mientras se alejaban, Elian comprendió algo. El contrato que había firmado aquella noche no había sido solo un acuerdo legal, había sido el inicio de un destino que jamás imaginó. Ganar un juicio no significa que todo termine. A veces es cuando la verdadera batalla comienza. El silencio fuera del tribunal era extraño, sin cámaras, sin periodistas, solo el eco distante de la ciudad y la sensación irreal de que todo había terminado. Pero Elian sabía que no era así. Los mensajes en su teléfono lo confirmaban. Investigación ética abierta. Revisión de su licencia profesional. Posibles sanciones. El precio comenzaba a llegar. Lyra caminaba a su lado en silencio, libre, pero aún contenida, como si no terminara de creer que podía respirar sin miedo. «Deberías alejarte de mí ahora», dijo ella suavemente. Elian la miró. ¿Y volver a fingir que nada de esto pasó? Ella bajó la mirada. «Tu vida era perfecta antes de que yo apareciera». Elian soltó una risa baja. No era perfecta, solo predecible. Caminaron unos metros más. La tarde caía lentamente. Por primera vez, no había presión legal entre ellos, y eso los hacía sentirse extraños, vulnerables. «¿Te arrepientes?», preguntó ella. Elian pensó unos segundos. Recordó el contrato, el juicio, el miedo. «No», respondió finalmente. «Solo me pregunto qué viene ahora». Lyra se detuvo. Sus ojos mostraban algo nuevo, esperanza mezclada con temor. «Yo no sé vivir sin mirar atrás», confesó. La frase fue pequeña, pero sincera. Elian se acercó un paso. «Entonces empezamos despacio». El silencio que siguió fue tranquilo, sin tensión, sin urgencia, solo calma. Esa noche, la ciudad siguió su ritmo habitual, pero para Elian todo había cambiado. Por primera vez en años, no sabía cuál sería su futuro profesional, y sorprendentemente, no le importaba tanto. Días después llegó la audiencia del Colegio de Abogados, una sala fría, rostros serios, preguntas directas. ¿Reconoce que puso en riesgo la ética profesional? Elian respondió sin titubear: «Sí». El silencio fue pesado. ¿Lo haría de nuevo? La pregunta flotó en el aire. Elian pensó en Lyra, en todo lo que había descubierto, en la verdad. «Sí», dijo finalmente. La respuesta selló su destino. Semanas después, recibió la resolución. No perdió la licencia, pero fue suspendido temporalmente. Su reputación quedó marcada. Muchos clientes desaparecieron, y con ellos, la vida que había construido. Cuando Lyra se enteró, apareció en su oficina vacía. Observó las cajas, el silencio. «Lo siento», murmuró. Elian negó suavemente. «No lo hagas». La miró, con calma. «Por primera vez siento que elegí algo por mí». Ella se acercó lentamente, y esta vez no había barreras. No había miedo, solo dos personas aprendiendo a quedarse. Sus manos se encontraron, y el gesto fue más íntimo que cualquier beso, porque ya no había duda. Amar no siempre significa salvar a alguien. A veces significa aprender a construir desde las ruinas. El tiempo pasó lentamente, sin juicios, sin titulares, solo días normales, algo que ambos tenían que aprender desde cero. Elian comenzó a trabajar como asesor legal independiente. Casos pequeños, personas reales, sin el brillo de antes, pero con una calma inesperada. Lyra empezó terapia. Por primera vez, hablaba de cosas que había callado durante años: el miedo, la manipulación, la sensación constante de ser observada. Una noche,
Sentados en silencio en el apartamento de Elian, ella habló. Siempre pensé que la gente se quedaba solo mientras era útil. Elian la miró. Yo siempre pensé que quedarse era una debilidad. Ambos sonrieron apenas. La cercanía entre ellos cambió. Ya no era tensión, era comodidad. Miradas largas, silencios suaves, pequeños gestos cotidianos. Una tarde, mientras caminaban bajo la lluvia ligera, Lyra se detuvo. ¿Sabes qué es lo extraño?, preguntó. ¿Qué? Que ya no tengo miedo cuando estás cerca. Elian sintió algo cálido en el pecho. No respondió. Solo tomó su mano. El beso llegó sin drama, sin urgencia. Natural, como algo que había estado esperando el momento correcto. Y cuando se separaron, ninguno quiso decir nada, porque las palabras eran innecesarias. Meses después, Elian recibió una oferta, un despacho en otra ciudad, un nuevo comienzo. Lo miró en silencio. Luego miró a Lyra. Podría ser una oportunidad, dijo. Ella sonrió suavemente. Entonces vamos. La palabra salió sencilla, natural, como si siempre hubiera sido así. No todas las historias terminan con un juicio. Algunas recién empiezan cuando el ruido se apaga. Se mudaron a una ciudad costera, más pequeña, más tranquila, donde nadie conocía sus nombres. Elian abrió un despacho propio, no el más grande, no el más famoso, pero el más honesto que había tenido. Trabajaba menos y vivía más. Lyra encontró algo que nunca había tenido: normalidad. Cafés tranquilos, paseos sin mirar detrás de ella, risas que ya no dolían. El tiempo hizo su trabajo, sin prisas, sin promesas grandilocuentes, solo días compartidos. Se casaron en una ceremonia pequeña, sin prensa, sin lujo, solo personas importantes, y una promesa simple: no volver a ocultarse detrás del miedo. Años después, una tarde de verano, Elian llegó a casa y encontró a Lyra sentada en el jardín. Un niño pequeño corría alrededor riendo. Ella levantó la mirada, y esa sonrisa tranquila le dijo todo. Habían sobrevivido. Habían construido algo real. Elian se sentó a su lado, observando el atardecer. Recordó el contrato, la firma que creyó que definiría su destino, y sonrió, porque entendió algo finalmente. El destino no se firma una vez, se elige todos los días. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto, en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.